Hola, ¿cómo están? Quería hacer una pequeña bajada de la explicación al libro Libertad Financiera de Rainer Zitelmann, en el sentido de que está súper interesante lo que plantea el autor. Él habla de la libertad financiera, de cómo crear riqueza y cómo conservarla. Entonces, él tiene dos partes: crear riqueza y conservar riqueza. Y, respecto a esto, le hago vuelta en función a a varias otras lecturas que he realizado, y he llegado un poquito a la conclusión de que efectivamente esa es una metodología súper válida y robusta, diría yo, porque a mí me ha servido también para ir construyendo de alguna manera patrimonio financiero principalmente. Y toda esta literatura igual te da una mentalidad de patrimonio, eh, tanto financiero como no financiero. En este sentido, les quería compartir un resumen que realicé yo, principalmente interpretando lo que presentaba el autor y distintas otras literaturas, por supuesto, mucho relacionado con análisis económico. Y principalmente de la teoría del capital y de la productividad. em, Podemos interpretar que básicamente la única forma de moldear y gestionar un capital financiero es formando el capital humano. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene que ver con aprender, con experimentar, con ejecutar, aplicar, conocernos a nosotros mismos y, por supuesto, principalmente relacionado a una curva de aprendizaje que va en relación al tiempo. El capital humano también, además del conocimiento, necesita ejecución, por supuesto, que tiene que ver con la productividad, el uso de tecnologías, por ejemplo, pero también tiene que tener claridad de sí mismo, el propósito, sus objetivos, metas, y ir desarrollando distintas estrategias, planificaciones para ir consiguiéndolo. Por ello, ese propósito tiene que ir alineado con un concepto mucho más amplio que tiene que ver con el propósito de vida. Y todo ese espectro de conceptos que les menciono no son puramente financieros, sino que son también elementos no financieros. Y todo esto está contenido en el capital humano, nosotros mismos, cada uno como persona. Y entendiéndolo y alineándolo, nuestro proyecto de vida, nuestro propósito, con una estrategia para lograr impactar, lo podemos lograr a través o canalizándolo en consecuencia, causa-efecto, en nuestro capital financiero. Es decir, desarrollando nuestro capital humano, en mi interpretación, es inevitable desarrollar a su vez el capital financiero. Por lo tanto, el capital humano es la causa de un capital financiero. El capital humano, como les mencioné, muchos elementos, como productividad, ejecución, estrategia, proyecto de vida, propósito. em, en economía podemos simplificarlo en trabajo, en esfuerzo, en principios y valores también. Pero como ya les mencionaba, eso no es suficiente. Y el capital financiero, como dice el libro, capital financiero, entendiéndola como riqueza, hay que crearla y conservarla. Porque no es suficiente con crearla, no es suficiente con crecer financieramente, sino que además hay que conservarla. Por lo tanto,
Esos son los dos principales pilares. Primero, por este lado, esto es 100% elaboración mía en función de los conceptos, los pilares principales de creación y conservación de la riqueza. El crecimiento creo que es fundamental, es la piedra angular de, de crecer financieramente. Ya les expliqué lo que tiene que ver el propósito y el capital humano en el impacto en nuestro capital financiero, causa-efecto, explicada por esta primera flecha, causa-efecto, el crecimiento. Lo que tenemos que lograr como primer elemento es el ahorro, la disciplina del ahorro, hacerle una rutina que sea, evitar el roce del ahorro, que sea habitual. Cuando somos capaces de ahorrar, recién ahí, ese capital ahorrado, esos fondos, podemos invertirlo para tener un mayor retorno y por lo tanto crecer. El ahorro es la causa y en consecuencia podremos invertir. De esa manera, haciendo esta secuencia de acciones habituales, recurrentes, de forma rutinaria, podemos hacer crecer nuestro capital financiero. Tenemos que ser conscientes y tenemos que estar alineados con nosotros mismos, con nuestro propósito, con nuestro proyecto de vida, de tal manera que sea recurrente, que sea natural ese ahorro para invertirlo y de esa manera podemos hacer crecer nuestro capital financiero. Eso como primer elemento. Hay, le- hay, hay restricciones o reglas básicas contables que hay que cumplir para este crecimiento financiero. Uno de ellos, por supuesto, el ahorro, que tiene que ver con que nuestros ingresos sean mayores que nuestros gastos. Para eso tenemos que ser súper disciplinados y esforzarnos mucho para tener un estilo de vida frugal. ¿Qué quiere decir con esto? Vivir bajo nuestras expectativas. Vivir con menos de lo que ganamos. De esa manera, ingresos menos egresos, podremos ahorrar esa diferencia. Luego, la segunda restricción contable para un crecimiento financiero es que nuestros activos sean mayores que nuestros pasivos. De esa manera, y que nuestros activos sean a su vez productivos, porque podemos tener también activos no productivos. Que nuestros activos productivos sean capaces de crecer a una tasa mayor de la que son de la tasa de nuestros pasivos. ¿Ya? Esa es la segunda restricción contable. Recapitulando, la primera es ingresos mayor que nuestros gastos y la segunda restricción, activos productivos mayores que la tasa de nuestros pasivos. Eso como elemento fundamental, pero el crecimiento perpetuo no es sostenible. Por lo tanto, nuestra segunda estrategia para, para nuestra libertad financiera no solo basta con crearla, sino que también con conservarla. Y eso nos permitirá, eso le llamé resguardo. ¿Y qué pasa? Que con nuestro capital financiero, cuando somos capaces de ir acumulando nuestro capital financiero en stock y flujos de capital, a través de la inversión, podemos impactar en nuestro capital financiero de tal manera que crezca, pero a su vez tenemos que ir planificando, porque nuestro estilo de vida va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Como les decía, el crecimiento no es perpetuo. Normalmente las personas están en su óptimo productivo 30, 40 años y luego de eso se estabiliza y luego empieza a decrecer. Por lo tanto, en esa segunda etapa, que esto es un continuo, no quiero decir que hay cierta edad para resguardarnos o enfocarnos en la conservación, sino que es un continuo, pero ese continuo, este resguardo, esta segunda parte, digamos, la vemos muy lejana y por lo tanto algunas veces la descuidamos. En este resguardo tenemos que tener mucho cuidado con el cumplimiento de las normas legales, fiscales, porque
pueden poner en riesgo nuestro capital, que hemos trabajado en ello por mucho tiempo. Y no solamente el riesgo normativo, legal, de cumplimiento tributario, por ejemplo, sino que otros riesgos. Y para resguardar nuestro capital financiero, tenemos que gestionar los riesgos y para ello tenemos que planificarnos. Planificarnos de acuerdo a un plan, por supuesto, de mediano y largo plazo, de tal manera que podamos ir monitoreando el crecimiento de nuestro capital financiero y que a su vez podamos ir cumpliendo hitos, metas y de alguna manera ir gestionando en el largo plazo este capital financiero, incluso en conceptos como la sucesión. Pero, ¿por qué digo que el resguardo es la segunda parte de este proceso continuo? Porque a su vez este capital financiero, si estamos bien planificados, nos permite una protección de alguna manera como un seguro. eh, También se puede entender así como un seguro de vida, un seguro catastrófico. Es una forma de resguardarnos y que nuestro capital financiero nos puede proteger a nosotros mismos. Nos puede proteger ante una emergencia, ante una enfermedad, ante algún problema que tenga algún cercano. Todo el trabajo que hemos hecho en nuestro capital financiero, con una debida gestión y planificación, en consecuencia nos permitirá, nos dará una protección ante ante urgencias principalmente, ante urgencias, ante problemas y de alguna manera es nuestro seguro, es nuestro colchón, es nuestra cobertura para para cualquier efecto que podamos cuidarnos a nosotros mismos, nuestro capital humano. ¿Y por qué es tan importante la protección? Porque si nos cuidamos a nosotros mismos, estaremos también cuidando nuestro propósito. Nuestro propósito que tiene que ver con nuestros objetivos, nuestros principios, nuestros valores, nuestro entorno, nuestra familia, y eso es elemental. Y en términos súper simples, para ir recapitulando, la fase de crecimiento está muy relacionada a las etapas iniciales y maduras de nuestro ciclo de vida como personas. Digámoslo así, desde que empezamos a trabajar, desde que somos conscientes de que tenemos que ser productivos, desde que somos conscientes y, respo- y también que somos responsables de nuestro futuro. Esa es la primera etapa. Pero asimismo, en una etapa más madura y hasta la jubilación, digamos, tenemos que enfocarnos también en el resguardo en esa época para ser responsables con nosotros mismos, con nuestro entorno, siguiendo este ciclo de responsabilidad tanto de nosotros mismos, de nuestro capital humano, de cumplir nuestro propósito y nuestro plan de vida, y asimismo resguardarnos, cuidar que siga creciendo, que nos siga cuidando de alguna manera ante algún tipo de catástrofe, ante algún tipo de emergencia, nuestro capital financiero. Quiero que se queden con eso de momento. Hay varios temitas súper interesantes en este libro que me gustaría también de nuevo irlo abordando de otro aspecto, pero quería compartirles esa reflexión acerca del crecimiento y resguardo. Como dice el autor Rainer Siedelman, em, cómo crear riqueza y cómo conservarla nos permitirá una libertad financiera. Y espero que les guste. Me comentan si tienen alguna salvedad, alguna duda, algún aporte constructivo, por supuesto, a este planteamiento. em, que en lo personal, esta lógica de comprender lo que estoy haciendo con el ahorro, con la inversión, con la gestión de mi capital, tiene un sentido no necesariamente banal, sino que es necesariamente una responsabilidad y una obligación para cualquiera
que es consciente del- de sí mismo y de su entorno. Es simplemente responsabilidad de sí mismo y si eres responsable de ti mismo, en consecuencia eres responsable del futuro de tu familia y de tu entorno más cercano. Así que, y todo eso, en verdad, te permitirá mayor libertad. En este caso, libertad financiera, pero en otros aspectos también. Por ejemplo, en el trabajo. No es necesario cuando tienes suficiente capital financiero, el trabajo, por ejemplo, el trabajo diario en una empresa, en lo que sea, pasa a ser prácticamente un hobby. Hace, te da una libertad de trabajar, una libertad de decidir, de comentar y de aportar desde una vereda mucho más libre, más ligera de equipaje. Y este nivel de conciencia que le estoy compartiendo un poquito más con una reflexión enfocada en lo financiero, como les decía, lo financiero, cuando ya está resuelto de alguna manera eso, ya se forma un sistema, una metodología constante, un proceso constante de ahorro e inversión, y hay un colchón suficiente de capital financiero, ya te permitirá un resguardo, una confianza en ti mismo que te permitirá desarrollarte con mayor libertad. Así que hasta acá lo voy a dejar. Espero que les haya gustado esta reflexión. Les invito sinceramente a leer el librito Libertad Financiera de Rainer Zitelmann para, para, para entender mejor, como dice el autor, las formas para crear riqueza y cómo conservarla, que es elemental. Voy a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias de verdad por llegar hasta acá. Espero que les haya gustado. Si lo consideran importante este contenido, compártanlo con quienes consideran que les pueda servir y denle me gusta y por supuesto también suscríbanse para que les aparezca en el feed de YouTube el próximos videos que voy a ir subiendo. Así que muchas gracias, sinceramente. Seguimos en contacto. Hasta luego. Chao, chao.